Ok, tengo poco tiempo aparentemente, así que vamos a tratar de meterle. Vamos a tratar de meterle. Tranquilo Em, que no nos están mirando. Bien, perfecto. A ver, mi intención es tratar de pensar eh, qué está pasando, qué creo que va a pasar, qué creo que tenemos que tratar de lograr que pase en el peronismo a partir de todas las elecciones. Es lógico. eh, Ah, el, el- sencillita la columna. el viernes pasado hicimos un balance electoral general, digamos, ¿no? Sí. Me interesa que hoy miremos un poco la situación del peronismo y sus perspectivas. Bien. Quizás después, más adelante, podemos hablar algo del gobierno, alguna otra columna. Digamos, hoy, en este momento, digamos, hay que ver un poco lo que está pasando con la deuda externa, el JP Morgan, los dólares Scott Besser, hay que ver un poco. Todavía no hay reforma laboral libre de la mesa, solo un compendio de artículos horripilantes no confirmados por nadie, los veremos eventualmente. Sí, la vocación del gobierno de avanzar en profundas reformas en contra de los intereses de las grandes mayorías. Pero bueno, mirar un poco el peronismo, me parece. Repasar dónde quedó. Fue la primera elección que enfrenta el peronismo después de la victoria de Javier Milei. La primera elección del peronismo después de la experiencia frustrada del Frente de Todos. La primera elección después de la cárcel de Cristina, ¿no? Ya varias elecciones desde que el Fondo Monetario Internacional orienta las políticas económicas del país. En ese marco, el peronismo salió segundo en las elecciones del domingo, hace 2 domingos. Es una obviedad, pero quiero decir, en el mapa de 36 millones de votantes, 12 millones de personas no fueron a votar, 9 millones de personas votaron a La Libertad Avanza, 7 millones votaron a Unión por la Patria. Estoy haciendo números gruesos. Sí, sí. La Libertad Avanza sacó 1.700.000 votos más que el peronismo, ¿no? Sobre un padrón de 36 y 25 millones de votantes. No es una enorme diferencia, fueron menos de 10 puntos la diferencia. Incluso si vos sumás algunas escisiones que tuvo Fuerza Patria en algunas provincias, te da algo así como 35 puntos a nivel nacional contra 40-41 de la Libertad Avanza. El peronismo salió segundo. No hubo, quizás como podría haber sido, un escenario de un país. Había muchas interpretaciones posibles de que íbamos a tener un mapa electoral más repartido, que los gobernadores antiperonistas, la mayoría, más antikirchneristas que anti-Milei, honestamente y objetivamente viendo cómo votan. Había una perspectiva de que eso por ahí podía darte un mapa distinto, ¿no? Un mapa donde por ahí hasta el peronismo podía salir primero, tercero, segundo, que Provincias Unidas sería una gran elección, ¿no? Provincias Unidas sacó 1.800.000 votos, ¿no? Quedó muy relegado a un tercer puesto infimísimo. Ese proyecto de la reconstrucción de un Juntos por el Cambio, de un antiperonismo, si vamos a decir más clásico, más parecido a lo Macri, más parecido a lo que sucedió entre 2015 y 2021, o entre 2013 y 2021, ese proyecto fracasó. El peronismo, obviamente, que perdió las elecciones, pero quedó posicionado como la principal oposición al gobierno de Javier Milei y la potencial principal alternativa al gobierno de Javier Milei. Estoy diciendo una pavada, pero me interesa subrayarlo. Estamos atravesando una discusión en los medios, en los streaming, en las redes, muy concentrada en el peronismo sobre la interna. Me interesa tratar de pensar un poco más allá o un poco más a fondo, que simplemente hablar de la interna, cuáles son las discusiones por lo menos de fondo que hacen al debate interno, en el marco de subrayar que el peronismo quedó posicionado como la principal oposición alternativa al gobierno de Javier Milei. Quisiera saltar un poco a la carta de Cristina de la semana pasada. Muy subrayada, muy leído el segundo ítem de esa carta, en la cual Cristina dice con total claridad y mayúsculas, ¿no?, que Cristina cree que la estrategia electoral del desdoblamiento, de haber separado la elección provincial en la provincia de Buenos Aires de septiembre con la de octubre, fue una mala decisión, un error político que impidió quizás haber construido una victoria en la provincia de Buenos Aires, como sucedió en otras provincias donde gobernaba el peronismo. Eso se discutió mucho por la discusión interna con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Me interesa, lo hablamos la semana pasada, yo creo que Cristina tiene razón en esto, incluso me da la sensación de que cualquier persona más o menos que esté involucrada en el peronismo, si digamos, no lo diré en off, pero todo el mundo más o menos tiene claro que se podría haber ganado las elecciones de haber ido unificadas. Siempre las situaciones de qué hubiera pasado si son difíciles. Yo creo que Cristina tiene razón en eso. Pero me interesa mirar que
esa carta decía más cosas. Y que en esas más cosas que decía la carta, hay cosas que creo que son más importantes que esa discusión para atrás, digamos, sobre qué hubiera pasado si le hacían caso a Cristina, si por ahí el gobernador se dejaba ayudar. Pero en esa carta hay un párrafo, en el punto 7, que a mí me parece muy importante, que lo quiero leer porque creo que no le hemos dado la suficiente importancia en la discusión pública. Cristina dice: es mi deber advertir que se viene una fuerte ofensiva para tratar de romper al peronismo y al campo popular en su conjunto. Porque transformar la Argentina en una factoría y quebrar su organización social y política requiere algo más que ganarle una elección. Van a poner en juego todo lo que haga falta. Empezaron hace un mes y medio después de la muerte del Papa Francisco, cuando en forma inédita y en tiempo récord ordenaron mi prisión y mi proscripción de por vida para ejercer cargos públicos. Al día siguiente de la elección del 26 de octubre, la Corte de los Tres sobreseyó a Mauricio Macri, nada más que ni nada menos que en el espionaje a los familiares de la víctima de la San Juan, a Caputo en una causa penal, a Sturzenegger en una causa por abuso de autoridad, ese mismo día y al propio Milei en otra causa penal. Ese mismo día y a la misma hora, esa misma Corte confirma la condena contra Martín Sabatella, presidente del Partido Nuevo Encuentro, por la aplicación de la ley de medios. Rechazó al menos 10 recursos de ella, de quien suscribe, uno de ellos una causa que investiga su intento de asesinato, y coronó su día de furia antiperonista confirmando 2 condenas contra Guillermo Moreno, que incluyen no solo la privación de la libertad, sino la habilitación de por vida también para ejercer cargos públicos en 2 causas iniciadas por el Grupo Clarín. O sea, lo que queda claro es que la dirigencia política, sindical y social en la Argentina está en libertad condicional. El objetivo, 2 puntos, que ningún dirigente se atreva a defender los intereses de la nación y del pueblo y ejercerlos en favor de un proceso de desendeudamiento para la Argentina para mejorar la calidad de vida de las grandes mayorías nacionales con trabajo y producción. A este efecto disciplinador de la persecución política, mediática y judicial se le suman las maniobras que tienen como objetivo la división y balcanización del campo nacional y popular a través de la cooptación y seducción de dirigentes. Nada nuevo bajo el sol, es la vieja historia con nuevos métodos. Dirigentes necesitamos, dice Cristina, con cabeza, corazón y mucho, pero mucho coraje. Como siempre lo he dicho en cada una de las oportunidades que me tocó decidir, y no en pocas contra viento y marea, sigo sosteniendo el valor de la unidad como instrumento político de construcción nacional y popular para, nacional, popular y democrática, unidad que se le debe sumar militancia con cohesión, claridad estratégica y programática. Así termina la carta de Cristina. Entonces, repaso. Cristina dice: viene una fuerte ofensiva para romper y balcanizar al campo popular y al peronismo. Todo tipo de maniobras de cooptación y persecución en simultáneo. O sea, persecución, cooptación, balcanización, ruptura. Cristina dice: no alcanza con ganar una elección para romper al peronismo. Ahora viene una etapa en la cual no Milei, sino los poderes concentrados económicos, que han sido los grandes ganadores de la última década, ¿no? Esos poderes económicos concentrados van, si querés, para coronar un proceso, ¿no?, que Cristina le dice de ruptura, de balcanización, de fragmentación del peronismo, y a mí le gustaría subrayarle a eso el proceso yo lo entiendo como un proceso de domesticación del peronismo. Parece que hay un plan de Trump, de Milei, de los multimillonarios para la domesticación del peronismo. En simultáneo, en la cual comienza un nuevo juicio contra Cristina Fernández de Kirchner esta semana, ¿no? Una causa trucha, mainado, un mamarracho judicial, donde se apretó empresarios para que declaren en contra de Cristina, y no hay ningún solo video que muestre de qué manera eso sucedió, como decía que tenía que decir la ley esa que armó Macri de los arrepentidos, copiada de Brasil, que se usó para encarcelar a Lula, para encarcelar a Cristina acá, de unos cuadernos que se los dieron, a alguien en la mano, un periodista que después se lo dio, eligió un juez a ver cuál le gustaba más y dijo: Bonadío tiene una causa de gas gritado, metela ahí. Trajeron a Stornelli, hicieron un mamarracho, se desdijeron, los cuadernos no estaban, eran fotocopias, volvieron a aparecer, no hay una sola prueba, ¿no?, para condenar a Cristina, y sin embargo termina el proceso de la causa de vialidad e inicia un nuevo juicio que además contra es Cristina, presentado por los medios hegemónicos, oficialistas, antiperonistas, como la causa de corrupción más importante y más grande de la historia. Sobre todo la nación, claro, haciendo un triunfalismo de hemos ganado, ¿no? Acá la ponemos a Cristina a la parrilla, ayer una vez más. 9 títulos tenía, ¿sí?, ayer La Nación sobre el tema, y un dossier y un documental. Regodeándose de que un juez le dice a Cristina que aparezca en cámara, mientras los jueces infames que la metieron en cana
mientras los jueces infames que la metieron en cana, dicen que le van a pedir a Cristina 700.500 millones de dólares que devuelva. El PBI que está enterrado en la Patagonia, una cosa así ridícula, ¿no? Obviamente están celebrando con champán, ¿no? Lo que puede ser el triunfo de la domesticación del peronismo, lo que entienden que es, ¿no? Cristina en el banquillo de acusada permanentemente, o sea, un juicio permanente al peronismo, que no termina, que no va a terminar, ¿no? Y en simultáneo, incluso desde las usinas de esos medios de comunicación, pero también algunos streamings y algunas redes sociales, incluso algunos compañeros, planteando que esta etapa tiene que cerrar con el fin de Cristina. Cristina presa, proscripta, jubilada. Qué bueno, que ya está. Listo. ¿Qué le vamos a hacer? No se pudo. Cristina presa, proscripta, condenada. Moreno, proscripto, condenado, probablemente preso. Sabatella, proscripto, condenado. Vudú, proscripto. Los grandes artífices de la última vez que el peronismo le dio al pueblo argentino tiempos felices, ¿no? Salarios dignos, jubilaciones dignas, derechos que se tocan. Esa etapa puede cerrar si a este proceso de juicio permanente y condena permanente se le suma que los propios peronistas aceptan la domesticación y el cierre de la etapa. Listo, fin, chau. Bueno, no se pudo, ¿qué le vamos a hacer? Hay que hacer otra cosa. Hay que renovar, caras nuevas, ideas nuevas, veamos. Incluso esa domesticación llegó al punto, hay un sector importante de lo que podríamos llamar el albertismo sin Alberto, se llegó a pedir incluso que Martín Lustó sea el gran cerebro, el gran cerebro regulador o desregulador del peronismo. Renovación como sinónimo... Casi no entra a la Cámara de Diputados en la ciudad de Buenos Aires. Renovación como sinónimo de domesticación. Que además no tiene votos, ¿no? Renovación como sinónimo de historia. Renovación quiere decir Cristina presa. ¿No? Y esta idea, vieron que también aparece una discusión sobre el riesgo Cuca. Uy, viste, el peronismo le va bien en las encuestas y los mercados se enojan. No, necesitamos un peronismo que no enoje a los mercados. Que si al peronismo le va bien no sube el dólar. Y bueno, papi, porque es así. Que no va a poder cobrar nunca más un impuesto. No va a poder nunca más subir un ingreso. Mejorar jubilaciones. El peronismo tiene que rendirse voluntariamente a funcionarios gorilas, el dios mercado y la mafia judicial, pedir perdón, disculpas, borrón y cuenta nueva y construir el mismo albertismo sin Alberto, rendido a los pies de los mercados financieros, para que por favor lo dejen gobernar. ¿Para qué? Si no defendés a Cristina, si el peronismo no defiende a Cristina, no tiene manera de defender a la gente. Cristina está presa por las mismas razones que Perón terminó exiliado. Están enlazados esos problemas. Por eso, la discusión del peronismo no es la discusión de lo otro, la interna. Eso está de fondo. Cristina está presa y proscripta. Si el peronismo no hace de eso su tema central de resolución, se autoproscribe de poder transformar para adelante. Que las políticas las dicte Trump, que las ejecute el Fondo Monetario y que los candidatos lo definan la Nación, Clarín y la Corte Suprema. Ese es el escenario. Es un escenario de mierda, pero requiere claridad sobre la situación. Por eso cualquier discusión de la interna, del futuro, del peronismo, tiene que estar atravesada por eso. ¿Vamos a claudicar? ¿Tirar la toalla? ¿Dar por concluida la etapa? ¿O vamos a pelear en contra de la domesticación del peronismo? Un peronismo que le guste a los mercados, un peronismo que le gusta a Milei, un peronismo que le gusta a los multimillonarios. Pero eso no es el peronismo. Con eso dicho, el peronismo tiene desafíos, porque bien dice Cristina, van a la ruptura del peronismo. El peronismo tiene el desafío de sostener algún grado de unidad. Obviamente, una unidad que debata, que discuta, que proponga, que trabaje, ¿no? No pueden ser antónimos unidad y debate, ¿no? El peronismo tiene que discutir, y tiene que discutir estas cosas entre tantas otras. Es cierto que la unidad del peronismo te da una base de 35 puntos, 7, 8 millones de votos de cara hacia adelante. No te alcanza. Si vos no vas a buscar a la gente que dejó de votar, el peronismo no puede volver a ser mayoría. Pero bueno, obviamente, hay un desafío, Cristina lo subraya. Hay que cuidar la unidad, con debate, con claridad programática, con militancia. Pero ese es un desafío que el peronismo tiene. Ante esa avanzada por romperlo en 1000 pedazos, ¿no?
tiene el peronismo el debate, tiene el peronismo el desafío de cuánto va a poder frenar los intentos de avance de Milei. Es un desafío de resistencia en estos 2 años por delante. ¿Cuánto va a poder lograr frenar la totalidad o las partes de la reforma laboral? Obviamente que ese desafío va a estar en el Congreso, va a estar en la calle, va a estar en las estrategias conjuntas que se dé el peronismo, que tiene que estar al frente de esa oposición y esa resistencia, ¿o no? Pues también es un debate del peronismo. ¿Vamos a debatir y enfrentarnos a estas reformas o vamos a silbar bajito y ver porque bueno, viste cómo es, la mitad de la gente no tiene trabajo, por ahí está bien? Habrá una movilización social creciente porque el programa del Fondo Monetario lo único que va a traer es más ajuste. El peronismo debe decidir si quiere o no expresar la resistencia al ajuste. Yo creo que sí. El peronismo tiene un desafío programático. ¿Qué programa va a construir el peronismo? ¿Un programa para los mercados financieros o un programa para la gente? Si Milei ganó las elecciones en 2023 blandiendo una motosierra, es porque la sociedad quería cambios. Y hoy la sociedad, me parece, y sobre todo lo que vendrá por delante, no demandará retoques estéticos al modelo de Javier Milei. Un gobierno libertario con rostro humano, que es lo que creo que pretenden que nos convirtamos, ¿no? Que el peronismo se domestique y muestre un rostro humano, ¿no? Bueno, eso, pero con algunas pensiones por discapacidad. Bueno, eso, pero con... No. Eso va a ser, ¿no? El programa del peronismo, o el programa del peronismo tiene que tener de mínima el mismo grado de radicalidad que tuvo la propuesta de Milei. Ha habido en el peronismo intentos programáticos en estos últimos años, más importante el de Cristina, sin dudas, que que está intentando pensar la etapa, pero también el programa de Grabois, el de Moreno mismo, que son contradictorios en momentos, que no hay saldos, hay discusiones ahí por delante, sobre el mundo del trabajo, sobre la geopolítica también, ¿no? El peronismo tiene que pensar las cosas. Digo 2 desafíos más y termino, yo sé que estoy pasado. El peronismo tiene por delante, yo dije, ¿no? La unidad, la resistencia, el programa, el proyecto nacional. La balcanización del peronismo también es producto de que están en crisis los proyectos nacionales. El proyecto de Milei no es un proyecto nacional. La coalición que Milei está armando es una coalición del saqueo, digitada por Estados Unidos. No acepto la tesis de que existe algo así como un proyecto nacional de la Libertad Avanza. Eso no existe. Lo que sí hay es una creciente tendencia, que ya lleva varios años, a la balcanización, a la provincialización, a la municipalización de la política. Era parte de los riesgos que Cristina veía en el desdoblamiento electoral. Avanzar un paso a que la provincia de Buenos Aires también se habilite a sí misma a provincializarse, bancalizarse. Las provincias que desdoblan, los sellos cada vez más pequeños. El peronismo sigue siendo, el peronismo de Cristina, Fuerza Patria, sigue siendo una fuerza política nacional. Sigue siendo una propuesta política nacional. El peronismo va a tener que hacer mucha fuerza, con mucha inteligencia, para sostener esa idea de una fuerza política nacional contra las tensiones y las tendencias balcanizadoras y provincializadoras al interior del peronismo. Ni hablar los que ya se fueron a construir otros provincialismos. Y después, finalmente, digo algo, cómo afrontar la crisis que viene. La llegada de Donald Trump y el Tesoro norteamericano al salvataje de Milei, vos sabés, lo dije la semana pasada, cambió un poco la temporalidad de nuestra crisis de deuda argentina. Parecía que la crisis de deuda argentina estaba llegando a chocar contra la pared y llegó Trump en un portaavión y puso dólares. Esta semana descubrimos que no fueron gratis. No. Que lo que se le hizo, lo que hizo Trump con Bessent y Milei y Caputo, todos muy simpáticos, le dieron un préstamo secreto y a corto plazo con tasas de interés que no conocemos y condiciones que no conocemos. Una letra del Banco Central de la cual ya se desarmaron y ya se fueron. Le hicimos un negociado que habrá que investigar penalmente y habrá que investigar políticamente. Esa deuda, porque eso fue deuda, nos prestaron plata a una tasa de interés altísima, como estábamos hablando hace un rato, como las billeteras virtuales y las tasas de interés astronómicas. Bueno, así vino Trump con nosotros. En un momento de desesperación le dijo, te doy, que nadie diga nada, ¿no? Entre vos y yo, en secreto, yo digo que te estoy apoyando, pero en realidad te estoy prestando plata a un interés que nadie conoce. Pero ya lo desarmaron. Ya se llevaron la plata y la deuda ya quedó. Entonces está bien como lo informamos el otro día, porque a mí me había quedado una duda con respecto a eso cuando dije ya desarmaron la cuestión de la deuda. Era deuda. Y esa deuda quedó. Claro. Trump tiene elecciones, Trump tiene mandato electoral hasta el 2028.
O sea, cuando lleguen de vuelta las elecciones presidenciales, ¿qué te hace pensar que Trump no hará lo mismo en apoyar a Milei? Eso puede ser. Puede que nuestra crisis de deuda se estire un poco más de lo que nos imaginábamos. Claro. Y que este salvataje norteamericano, que por supuesto está también atado con alambre al destino de Trump. Viste que el martes pasado perdió en 4 provincias, un desastre. Incluso Le ganó un socialista en Nueva York, un ya desastre. se pone en duda el swap. Y... Por eso. Pero bueno, hay que verlo. Hay que verlo eso. El peronismo afrenta enormes desafíos. Dale. Afrenta, sobre todo creo yo, el peligro de una domesticación voluntaria, que es aceptar que la cárcel de Cristina es irreversible y que no es un problema y que no es una prioridad. Que hay que hacer otra cosa, dar por cerrada la etapa kirchnerista y bueno, y vemos. ¿Vemos qué? Mandan los otros, tarado. Perdón. O el peronismo va a afrontar estos enormes desafíos que son, Andrea, difíciles. Las cosas difíciles son difíciles. Decían que es un eslogan que usa mucho el anglosajón. Hard Tengo things como are hard. 600 Las cosas preguntas. difíciles son difíciles. Porque sean difíciles no significa que no haya que afrontarlas y resolverlas. El peronismo, creo yo, afronta su momento más difícil y más crítico en este siglo, del 2001 para acá. Es el momento más desafiante para el peronismo. Hay que estar a la altura de las circunstancias, no hay que hacerse el pelotudo, no hay que ser bajito, hay que afrontarlo con toda la valentía que merece y que nuestra historia sobre nuestras espaldas también nos reclamó. Bien, tengo como 322 preguntas, Araley, y tu columna se extendió tanto que no sé si vamos a poder tener algún intercambio dentro de con la cara de Diego Mayo. Nada más, porque mirá ahora qué es. Pero para, Mirá ¿cuándo qué empecé? es.